Bueno, hoy vamos a hacer un pequeño taller acerca de cómo escribir documentos académicos para dummies, sea lo más sencillito que se pueda. La primera parte de lo que vamos a abordar, bueno, son 4 ejes. El primer eje es el tema, cómo vamos a encontrar información, pero información de calidad. La segunda parte es cómo vamos a estructurar el documento. La tercera parte es cómo parafrasear y cómo citar. Y la última parte es cómo estructurar las referencias. Bueno, primero el tema de las búsquedas de la información. Entonces, recuerden que si van a escribir para un entorno académico, deben fundamentalmente buscar referencias que sean avaladas por docentes de trayectoria, por investigadores, es decir, aquí no nos sirve cualquier referencia que encontremos por el camino, debe ser una referencia seria. En este caso, Google Académico, Google Scholar tiene digamos, un compendio de fuentes en inglés y en español que puede ser muy útil y pues que de hecho casi todos los artículos que están ahí publicados son avalados por investigadores. Entonces, esta puede ser una excelente forma de ubicar información. Recuerden que la información, siempre que vamos a consultarla, está enmarcada en 2 elementos, ¿no? O palabras claves. Entonces, siempre que nos pidan desarrollar un documento para ámbito académico, nos darán un marco de referencia. Nos dirán para qué cátedra o para qué tema o para qué línea de investigación debemos escribir. Entonces, siempre vamos a tener en cuenta las palabras claves para buscar la información. Entonces, fíjense que si yo utilicé las palabras mercadeo y ética, que es lo que vamos a trabajar en este ejemplo, investigando en Google Académico me va a lanzar todos los artículos desde el 2017 hasta la fecha. Lo interesante o lo importante cuando se va a trabajar en documentos de índole académico es consultar fuentes como mínimo de 5 años de anterioridad, ¿no? Aunque hay algunos autores, digamos, que pues se pueden citar de los años 80, 60, bueno, en fin. Si yo voy a citar la teoría de la relatividad de Albert Einstein, pues tendré que citarla desde la época en los 50, en la que tal vez fue escrito. O sea, en ese caso se permiten referencias antiguas, pero usualmente uno siempre debe trabajar con 5 años hacia atrás como mínimo. Y entonces aquí tengo ya una serie de documentos, de fuentes que yo puedo empezar a consultar y que pues vienen referenciados de universidades y investigadores serios. ¿Qué sucede cuando yo encuentro un artículo interesante, un artículo que me sirve para mi investigación? Pues en este caso, yo siempre debo tener en claro pues que tenga relación con lo que yo estoy investigando. En este caso vamos a trabajar sobre el mercadeo y la ética como ejemplo. Y pues que sea avalado por alguna institución educativa o en su defecto por alguna institución con peso a nivel investigativo. A veces cuando no encontramos información suficiente en este tipo de páginas, vale la pena irnos a consultar los autores que citan los investigadores. Por ejemplo, en este caso, el investigador cita un libro que se llama Ética en las organizaciones de la editorial McGraw-Hill. Esto es importante porque tal vez en nuestra biblioteca o dentro de los alcances que tengamos de información, podremos encontrar estas fuentes y pueden ser fuentes complementarias para nuestra investigación. Entonces, fíjense que de un artículo puede salir al mismo tiempo fuentes para consultar. Y pues por supuesto hay un sinnúmero de fuentes también de bases de datos libres que podemos consultar en Internet de toda índole, desde el Banco Interamericano de Desarrollo hasta, bueno, lo que queramos, el DANE, CEPAL, en fin. Estas fuentes son muy fáciles de consultar, están abiertas al público, ahí también podemos buscar información. En el caso de Colombia, por ejemplo, el DANE siempre será un referente importantísimo de investigación, lo mismo que ProExport y otras entidades de índole nacional. Bueno,
¿Qué pasa cuando hemos encontrado la información? A medida que nosotros vamos buscando información, lógicamente vamos a tener una cantidad de artículos, páginas, videos, podcasts, cualquier cosa que podamos referenciar. Y pues, ¿qué es lo más recomendable? En primer lugar, guardarlas. En este caso, por ejemplo, Zotero es una página especializada donde uno puede guardar información, referencias particularmente, y las puede agrupar, ordenar por temas, por fechas, en fin. Entonces, esta página puede ser muy interesante para que vayamos organizando las fuentes que hemos consultado. Siempre es importante generar una carpeta en nuestro disco duro para almacenar la información, los artículos, porque a veces encontramos un artículo muy bueno, guardamos la dirección, pero al siguiente mes ya no está el artículo porque lo retiraron. Entonces, si encontramos un material que nos interesa, siempre descarguémoslo a nuestro computador y lo guardamos en un disco duro. Los enlaces también los podemos guardar, por supuesto, en nuestros favoritos o en este caso en Zotero, que es una página especializada. Y yo recomiendo hacer un documento Word donde voy a colocar siempre el artículo o el elemento que encontré, el video, el podcast, lo que sea, y voy a dar como una sinopsis de qué se trata para que posteriormente cuando empiece a estructurar el documento yo sepa de dónde extractar la información. Porque recuerden que en artículos de orden académico, en escritos de orden académico, lo recomendable es de 10 a 25 referencias. Menos de eso, pues se considera que no se hizo una investigación lo suficientemente grande para poder apalancar lo que estamos escribiendo. Entonces, si vamos a guardar 25 referencias de contenido, debemos tener como una estructura, un orden, para que luego cuando empecemos a enlazar el documento no nos perdamos. Bueno, la segunda parte se refiere a cómo estructurar el documento. Fíjense que el título y el resumen es lo que se escribe de últimas. Generalmente las personas comienzan escribiendo el título. No, el título se escribe al final igual que el resumen y las palabras claves. ¿Por qué? Porque cuando yo ya estructuré todo el contenido, cuando yo ya tengo claro, digamos, el cuerpo general del contenido, ahí sí puedo colocar un título. Porque usualmente uno arranca con una idea de lo que va a escribir y al final termina escribiendo otra cosa o algo muy parecido. Entonces, lo ideal es que cuando ya se tiene el cuerpo completo del documento, sí se titula, se hace el resumen y se colocan las palabras claves. Los elementos básicos de un documento son la introducción. Generalmente, ¿qué va en la introducción? Conceptos claves, los orígenes, contextos, datos macro, elementos históricos, datos relevantes. Es decir, la introducción, como su nombre lo indica, es poner al lector en un contexto de lo que vamos a hablar, de lo que investigamos, de lo que tenemos, es un contexto. ¿Y por qué ustedes se dan cuenta que en cada una de las secciones tengo por ejemplo, aquí media página, 4 hojas, 3 hojas? Porque es que generalmente siempre se nos pide una escritura con un número máximo de hojas, ¿sí? Entonces, en este caso vamos a tomar 12 hojas, que es como el promedio general, y estas 12 hojas, lo aconsejable es distribuirla entre las secciones. Entonces, si yo sé que el resumen y las palabras claves me gasta media página, pues en la introducción puedo ser un poco más generosa y pues puedo trabajar 4 hojas, ¿sí? En el contenido en el que vamos a hacer un detalle de la información, a presentar los resultados, el método, los objetivos, las preguntas, en fin, todo lo que ya pues se refiere al cuerpo como tal, a la carnecita del documento, vamos a usar 3 hojas. En los resultados, donde vamos a presentar los datos, las conclusiones, las reflexiones, opiniones, sugerencias, problemas encontrados, vamos a trabajar 3 hojas y las referencias generalmente es 1,5 hojas. Entonces, si ustedes se dan cuenta, al sumar todas estas áreas, voy a tener un total de 12 hojas. ¿Por qué también es importante darle a cada sección un número de hojas? Porque es que sería ilógico presentar un documento, un trabajo académico en el que el 80% son, por ejemplo, elementos históricos y de contexto y un 10% o un 20% es el análisis. En ese caso no sirve.
Recuerden que todo debe estar bien compensado y para la academia es muy importante esta parte de los resultados, porque aquí es donde se determina si nuestro trabajo fue realmente evaluado, pensado, estructurado, porque de nada sirve leer, redactar, resumir si uno no tiene una conclusión propia, que es lo que vamos a ver más adelante con la mayoría de errores que suceden cuando se cita, ¿no? Que lo que se hace es copiar y pegar y ya con eso se cree que se llenó el documento y eso es un error. Entonces, ojo con esto, los resultados siempre será algo muy importante que se debe destacar. Entonces, bueno, uno puede jugar con la cantidad de contenido, de páginas que le da a cada sección. Si de pronto no tenemos muchos datos de contexto ni macros, podemos trabajar con 3 hojas y así. Pero lo ideal es que no nos pasemos del número de hojas que nos dijeron. Ahora vamos a estructurar el documento en detalle y este es un ejercicio muy interesante para que lo tengan en cuenta. Recuerden que si la primera parte era introducción, lo que colocamos en la sección anterior cuando dividimos el documento en partes, ¿qué es lo que vamos a trabajar en la introducción? Tomando en cuenta que este es un artículo que va a tratar sobre la ética y el mercadeo como ejemplo. Entonces vamos obviamente a hablar acerca de qué es mercadeo, qué es la ética, cómo se relacionan, desde dónde se establece la ética en el mercadeo, cuál es su importancia, las organizaciones que lo regulan o lo agrupan en el mercado a nivel mundial y luego a nivel Colombia. Recuerden que siempre se deben trabajar elementos desde lo macro hacia lo micro. Ese es el orden de construcción de un documento, desde lo macro hasta lo micro. Y en lo micro es donde viene el análisis. Entonces, si esta es la primera parte de introducción, por supuesto se deberá colocar la mayor cantidad de información que me permita generar ese contexto. Entonces, una recomendación es que por cada parte del documento yo voy a generar un subíndice. Ahora viene una pregunta interesante, ¿y de dónde sale este subíndice? Pues lógicamente, a medida que yo voy leyendo documentos, a medida que yo voy consultando fuentes, empiezan a salir pedazos de información que me parecen importantes destacar. Entonces yo encontré un documento muy interesante sobre la ética en el mercadeo, pues ya digo que lo voy a ubicar dentro de la introducción, entonces lo incluyo en este subtema. Encontré un documento muy interesante sobre las asociaciones colombianas que trabajan con el mercadeo, entonces lo voy a colocar aquí en organizaciones que regulan el mercado. Este subíndice generalmente sale después de que se ha hecho un sondeo preliminar de la información que tengo a la mano, ¿sí? Entonces, cuando yo ya tengo como un conocimiento general más o menos del tema de lo que voy a trabajar, es cuando puedo estructurar este índice temático en detalle. Ahora viene la parte clave en la que casi todos los estudiantes patinan y es cómo parafrasear y citar. Entonces, en principio, ¿qué es parafrasear? Cuando yo tengo una opinión o tengo una conclusión en relación a algo que leí que me parece que es muy importante, yo parafraseo. Es decir, es un complemento a lo que yo he leído, a lo que he razonado, a lo que considero que puede ser mi aporte. La mayoría de los estudiantes lo que hacen es que copian y pegan y entonces cuando entregan su documento, como les decía, tiene un 80% de citaciones que sí, que están referenciadas y un 10% de aporte del estudiante. Entonces, en ese caso, el documento se descarta porque no puede ser que el estudiante presente apropiaciones de otros y que con eso considere que ha escrito un documento. Entonces, en cualquier caso, siempre, siempre el aporte o las citaciones o el parafraseo no debe superar más del 40 o 50% del documento en general. Por eso es que no se trata de copiar y pegar. Y luego, pues obviamente viene el reclamo, profe, pero es que yo cité. Sí, usted citó, pero ¿dónde está su aporte? Si su aporte no está, si su aporte no se ve, pues realmente no importa que usted haya citado, ¿sí? Entonces, este es el primer ejemplo. Recuerden que nosotros habíamos establecido en el índice temático anterior dos elementos claves. Íbamos a hablar acerca de qué es el mercadeo y qué es la ética. Entonces, aquí en este párrafo lo vamos a desglosar.
Entonces, por supuesto, comenzamos haciendo una frase de introducción en la que estamos hablando acerca de qué es el mercadeo y qué es la ética. Y entonces damos como una apertura, ahí sí, para comenzar a escribir los términos. Lo que está en amarillo, por ejemplo, es el primer parafraseo que viene, perdón, la primera citación que viene de un autor que se llama Kotler. En este caso, Kotler es una eminencia en mercadeo, entonces lo citamos, porque estamos diciendo que vamos a definir lo que es el mercadeo. Entonces, según Philip Kotler, abrimos comillas y escribimos textualmente lo que dijo Philip Kotler, que es el mercadeo. Finalizamos, esto que ustedes ven aquí es una citación. Después vamos a definir qué es ética. Entonces, nuevamente buscamos un experto, Noam Chomsky, es un filósofo muy interesante sobre el tema comunicativo. Lo mismo, abrimos en comillas, escribimos la definición de Noam Chomsky sobre lo que es la ética, cerramos comillas y pues lo citamos. Entonces, aquí tenemos dos citaciones. Pero ¿dónde viene el parafraseo entonces? Pues como yo en este párrafo introductorio estoy explicando lo que es la ética y el mercadeo, aquí al final voy a colocar mi percepción, mi conclusión. Aquí comienza el parafraseo. Entonces, después de hacer las dos definiciones, yo digo que podemos establecer que la ética como estudio de lo correcto e incorrecto se aplica en el mercadeo al delimitar límites de conducta para que los profesionales tengan un derrotero claro, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esto es el parafraseo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, una cosa no viene sin la otra. Obviamente, lo ideal es cuando tengo un argumento fuerte, pues primero citar un autor de peso y luego sí dar mi opinión. O pues si yo estoy dando mi opinión en general, en algún punto tendré que apalancarla con una citación de alguien que tenga peso, de una institución, de un investigador, de un experto, ¿sí? Eso en resumen es el parafraseo y aquí lo mostramos cómo se interrelaciona el parafraseo y la citación. Aquí viene otro ejemplo de parafraseo en el que tengo una citación muy corta y una introducción muy grande del texto. Siguiendo con ese índice temático que yo tenía al principio, ahora voy a hablar desde dónde se establece la ética en el mercadeo. Entonces, esto que está como en verdecito, como en color azul, es una ambientación general en la que yo le estoy contando al lector desde dónde viene la ética, que la ética viene desde la antigua Grecia y etcétera, etcétera, y luego introduzco o contextualizo desde dónde viene el tema del mercadeo, que digo que es una actividad que viene desde los años 80. Entonces, esto es simplemente una introducción para llegar así a una cuestión clave de un autor en la que él está haciendo una reflexión en relación a la ética y al mercadeo y dice que efectivamente el mercadeo tiene una ética muy pobre, ¿sí? Entonces, esta frase, por ejemplo, es clave para apalancar todo este contenido que está aquí arriba. Y finalizo con mi frase de reflexión cuando digo que sí, que es evidente que esto sucede. ¿Y por qué sucede? Porque yo planteo que los rendimientos financieros están por encima del bienestar de las personas. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí solamente utilicé una citación clave que, como les decía anteriormente, me sirve para apalancar todo el párrafo, ¿sí? Entonces, yo estoy dando ya una opinión, digamos, fuerte, porque yo estoy diciendo que efectivamente en el mercadeo hay una ética muy pobre, porque se anteponen los beneficios financieros a el bienestar de las personas. Entonces, para que yo pueda dar ese argumento con solidez, estoy citando a un experto. Entonces, si se dan cuenta, esa es la dinámica del parafraseo y la citación. Y finalizamos con una citación que esto está enmarcado dentro de las categorías APA, y es cuando yo cito a doy más de 40 palabras y doy una referencia, una reflexión, una denominación larga, ¿sí?
Recordemos que las frases anteriores eran cortas, eran pequeñas, no tenía más de 2, 3 frases, pero cuando son más de 40 palabras, yo debo citar de una manera muy particular. Además que cuándo lo debo utilizar. Siguiendo con mi índice temático, voy a hablar acerca de las organizaciones que regulan el mercadeo en Colombia. Entonces, comienzo haciendo una introducción del párrafo, digo que en Colombia hay una entidad que defiende la ética aplicada al mercadeo y es la Asociación Colombiana de Empresas de Investigación de Mercados y Opinión Pública. Entonces, aquí simplemente estoy dando un antecedente. Y acá estoy copiando textualmente, ¿sí? Más de 40 palabras, textualmente, la definición de la Asociación Colombiana de Empresas de Investigación. ¿Por qué la cito textual? Pues porque primero, si voy a dar una definición completa, por ejemplo, en términos legales, si yo voy a definir un concepto, lo tengo que copiar tal cual como dice en la ley. Ahí sí no lo puedo interpretar porque es una reglamentación jurídica. Si yo, por ejemplo, estoy dando una definición de un término que es demasiado extenso, pero que por obligación tengo que colocarlo tal cual como el autor lo explica, pues también lo tengo que copiar. Entonces, este tipo de citaciones largas se usan cuando se debe copiar la cita, que es bastante larga y que generalmente corresponde a algo que no se puede cortar o que inclusive no se puede ni siquiera parafrasear porque es lo que es. Vamos a citar lo que es. Entonces, utilizamos estas citaciones de 40 palabras. Esta citación tiene una característica interesante y es que deja un margen desde el borde del texto hacia adentro, deja un margen interior. ¿Para qué? Pues precisamente para que el lector sepa que vamos a continuación a citar algo muy largo que no se puede cortar y que no se puede, digamos, dividir, sino que se debe copiar tal cual. Y finalizamos dando, digamos, una referencia o una frase que haga el cierre del párrafo. Recuerden que en general un párrafo siempre se inicia con una frase introductoria, con el contenido del párrafo y termina con una frase como de cierre, ¿sí? Entonces, así le damos coherencia al párrafo que estamos escribiendo. Y la última parte se refiere a las referencias. A nivel internacional hay muchos tipos de referencias. Nosotros en Colombia usamos las normas APA. En este momento están en su 7ª versión, pero digamos que podemos trabajar entre la 6ª y la 7ª versión. Este es un primer ejemplo de cómo se referencia una página web. Entonces es muy sencillo. Si yo dentro del cuerpo, ojo con esto, dentro del cuerpo de mi texto, cité a la Asociación Colombiana de Empresas de Investigación, que fue precisamente la citación anterior, pues yo lógicamente en la citación anterior simplemente escribo ACI y el año, no voy a escribir la dirección completa. ¿Por qué? Porque cuando yo me voy a las referencias, ahí sí presento la descripción completa de dónde saqué el texto o de dónde saqué el contenido. Entonces comienzo siempre diciendo, en este caso que es la Asociación Colombiana de Empresas de Investigación de Mercado, su sigla, la fecha en la que lo consulté. Lógicamente ya hago una descripción del título o en términos generales de las siglas y la página actualizada de donde consulté la información. ¿Para qué se usa esto en las referencias? Porque recuerden que a nivel académico, cualquier texto que se referencie, primero es por derechos de autor y segundo se debe validar que efectivamente ese autor dijo eso, ¿sí? Para que tengamos una certeza de que esa información es correcta, es real, es validada. Entonces, por eso siempre al final de los documentos académicos se escribirán las referencias. ¿Por qué no se usa ya el término bibliografía? Porque bibliografía se refiere solamente a libros, pero como hoy en día ya no se usan libros, sino que se usan infinidad de recursos, como yo les comentaba, páginas web, artículos de páginas web, videos, podcasts, en fin. Entonces todo eso se puede referenciar y siempre y cuando nosotros tengamos claro cómo colocarlo y cómo indexarlo dentro del documento. Este es otro ejemplo en el que citamos un artículo de una revista de investigación.
Entonces, siempre empezaremos escribiendo el apellido y el nombre del investigador, el año en que fue creado el documento, el título del documento, que en este caso es Cuestiones éticas en el marketing, como está aquí, si se dan cuenta, Cuestiones éticas en el marketing, de Fernando G. Torres, entonces lo mismo, Torres G. Fernando, el año, Cuestiones éticas en el marketing. ¿De dónde salió este documento? Dice que el presente documento ha sido presentado en el octavo Congreso Nacional e Internacional de Administración. Entonces, de ahí lo cito porque es la revista o el documento que hace el compendio de todo. ¿Qué páginas está citando? Que en este caso es de la página 95 a la página 124. Recordemos que esto es un artículo. Y pues finalmente la dirección de donde yo puedo consultar, descargar el documento original. Entonces, de esta forma se citan los artículos de investigación. Aquí les dejo la dirección para que consulten más en detalle sobre las normas APA, cómo deben citar otras fuentes. Vuelvo y repito, videos, podcasts, en fin, noticias, etcétera, etcétera. Noticias de medios serios, ¿no? Entonces, en las normas APA ustedes podrán encontrar una definición mucho más detallada de cómo pueden ubicar esa información y utilizarlas de manera apropiada. Bueno, finalizamos mostrando cómo se ven las referencias. Las referencias se organizan a nivel alfabético, siempre se ordenan a nivel alfabético y pues siempre van a tener lo mismo. Entonces, apellido, dirección y pues en este caso fíjense que estamos citando un medio de comunicación. Apellido, año, día, título, ¿no? Y la dirección. Apellido, año, fecha, título, y aquí, por ejemplo, primer encuentro internacional de investigación formativa. Si no aparece dirección es porque el documento, digamos, ya fue descargado y está ubicado, por ejemplo, en un disco duro. Entonces, para eso son las referencias, para eso se utilizan, para verificar de dónde salió la información, para verificar o para, digamos, respetar los derechos de autor y pues también para dar un seguimiento de qué tan profunda fue la investigación que se hizo para escribir el documento. Bueno, espero que les haya gustado y cualquier pregunta que tengan la pueden enviar a este correo electrónico. Muchas gracias.